El respetado doctor Harold Shipman parecía un héroe de bata blanca, pero tras su sonrisa se ocultaba el mayor asesino en serie del Reino Unido. Más de 200 vidas segadas por el hombre en quien todos confiaban. El médico de la muerte, cuando la cura se convierte en condena. Advertencia. Algunas escenas han sido recreadas con el único objetivo de ayudar a comprender mejor los hechos investigados. Capítulo 1. La máscara. En la historia del crimen existen monstruos que rugen y monstruos que apenas se oyen. No destruyen puertas, no dejan huellas evidentes, no necesitan gritar. Se sientan cerca, hablan suave, miran a los ojos y ofrecen consuelo. Harold Frederick Shipman era de esa clase, el depredador que aprendió a camuflarse bajo la bata blanca, el hombre que durante años recorrió salas de estar y habitaciones silenciosas como si fuera un ángel doméstico. Y sin embargo, en el interior de su maletín, ese símbolo de ayuda y autoridad, se escondía algo más, la llave fría y metódica de la muerte. Para entender cómo nace alguien capaz de traicionar el juramento más sagrado, hay que retroceder. No a los hospitales de Manchester, ni a los titulares que lo bautizarían como Doctor Muerte, sino a una Inglaterra que todavía olía a posguerra. Calles húmedas, casas austeras, familias obreras aferradas a la disciplina como a una tabla de salvación. Nottingham, años 40. Allí empezó a fabricarse la máscara. Harold nació en 1946 en una familia de clase trabajadora, sin señales de rebeldía ni estallidos de violencia. Al contrario, era el niño correcto, el hijo ideal, el que parecía destinado a subir un escalón por encima de su entorno. Pero ese brillo no era casualidad. Vera Shipman, su madre, no solo lo adoraba, lo moldeaba. Tenía convicciones rígidas, orgullo feroz y una ambición casi obsesiva por el futuro de su hijo. En su mundo, Harold no debía mezclarse con cualquiera. Ella decidía quién era digno de estar cerca, quién era lo suficientemente bueno y quién debía quedar fuera. Esa dinámica deja marcas invisibles. Con el tiempo, el afecto se confunde con la obediencia. El amor se vuelve una correa. Harold creció con una mezcla peligrosa, un sentido de superioridad aprendido y una soledad que se instalaba como humedad en las paredes. Mientras otros niños corrían en la calle, él observaba a distancia, convencido de que era distinto. No necesariamente mejor por méritos propios, sino mejor porque alguien se lo repetía y se lo exigía. La ventana era su frontera. Adentro, control. Afuera, un mundo que no terminaba de pertenecerle. Y entonces llegó la enfermedad. No una enfermedad cualquiera, sino esa que lo cambia todo, esa que convierte un hogar en una sala de espera interminable. Cuando Harold tenía 17 años, a Vera le diagnosticaron cáncer de pulmón terminal. A partir de ahí, la vida se organizó alrededor de una cama y un ritual. Cada tarde, el joven regresaba de la escuela y se sentaba junto a su madre. Allí presenciaba una escena repetida hasta volverse hipnótica. El médico de familia entraba a la casa, abría su maletín con precisión casi ceremonial, sacaba una jeringa y administraba morfina. Minutos después, el rostro tenso de Vera, marcado por el dolor, se rendía. La agonía retrocedía y aparecía una calma absoluta, una paz que parecía sobrenatural. Para cualquier hijo, aquello sería un alivio. Para Harold fue algo más, una revelación. Porque en ese cuarto no solo vio medicina, vio poder. Vio a un hombre con manos firmes decidir cuándo el sufrimiento terminaba y cuándo empezaba la inconsciencia. Cuando una persona se convertía en un cuerpo quieto que ya no protestaba. Esa imagen, la aguja, el líquido, el silencio posterior, quedó grabada como un negativo fotográfico en su mente. Un momento cero. En ese periodo se casó joven con Primrose y de forma inquietante el círculo se repitió. Otra mujer
que en lugar de abrirlo al mundo, reforzaba su aislamiento. Harold se lo veía en su propio territorio emocional, donde la cercanía real con otros era un estorbo y la imagen, la fachada, lo era todo. Pero ninguna máscara es perfecta al inicio. Las primeras grietas aparecieron pronto. Poca vida social, una relación tensa con la autoridad y una sensación constante de estar por encima de normas y profesores. Había perfeccionado la máscara de benevolencia. Había entendido que la sociedad confía ciegamente en la figura del doctor, especialmente cuando habla con seguridad, cuando se muestra calmado, cuando parece uno de los buenos. Y eligió el escenario perfecto: una comunidad de personas mayores, pacientes vulnerables, familias que entregan su confianza como quien entrega una llave. En esas casas, en esas habitaciones donde el tiempo se mide en pastillas y visitas médicas, Shipman encontró lo que necesitaba: silencio, rutina y autoridad que casi nadie se atreve a cuestionar. Lo que ellos no sabían, lo que nadie quería imaginar, es que su nuevo médico no llegaba solo a curar. Llegaba a observar el último aliento, con la frialdad de quien recuerda un ritual antiguo, el que vio de adolescente, al lado de la cama de Vera, cuando entendió que una jeringa podía convertir el dolor en quietud y la vida en ausencia. Capítulo 2. El maletín de la muerte. Una aguja perfora el caucho de un vial de cristal. El sonido del líquido sube por la jeringuilla como si alguien aspirara la vida misma. Y debajo, un latido constante, que empieza a ralentizarse, a perder fuerza, hasta detenerse. Así operaba Harold Shipman, sin estridencias, sin sangre en las paredes, sin el caos que delata. Durante más de 20 años, Hyde, una pequeña localidad de Manchester, creyó tener suerte. Tenían a un médico de cabecera a la antigua, de los que hacen visitas a domicilio, se sientan a tomar el té con las viudas y miran a los pacientes mayores como si fueran familia. El problema es que esa imagen era la coarta perfecta para el asesino serial más prolífico de la historia moderna. Shipman no mataba por impulso, mataba como un relojero, con rutina, precisión y una frialdad que no necesita levantar la voz. Para él, la muerte no era un accidente, era un procedimiento. Su arma era invisible, no un cuchillo, no un arma de fuego, no una cuerda. Era diamorfina, heroína de grado médico, un opiáceo diseñado para el alivio extremo del dolor, para la medicina paliativa, para esos casos donde la compasión se mide en miligramos. En manos correctas, calma; en manos de Shipman, sentencia. Como médico tenía acceso, autoridad y una excusa permanente para acercarse a la piel de sus pacientes con una jeringa en la mano sin que nadie sospechara. El método era aterrador precisamente por lo simple. Llegaba a casa de una paciente, casi siempre una mujer mayor, a menudo viviendo sola y muchas veces con una salud razonablemente estable para su edad, y comenzaba con lo cotidiano: un comentario sobre el clima, la rodilla que duele cuando cambia la presión, la tetera lista, la conversación ligera que baja las defensas. Luego proponía algo mínimo, algo normal: una inyección de vitaminas, una revisión rápida, una muestra de sangre, un gesto médico, un trámite. Y en ese instante, cuando la confianza ya estaba instalada en la sala como un mueble viejo, administraba una dosis masiva y letal de diamorfina. Lo más perturbador es lo que venía después. Shipman no salía de la habitación, no se excusaba, no fingía prisa, se quedaba, de pie, quieto, observando como quien contempla un experimento. Miraba su reloj, esperaba. La respiración comenzaba a hacerse superficial, el pecho se movía cada vez menos, los ojos se volvían vidriosos, la conversación se apagaba. Y finalmente el corazón se rendía. No había placer sexual, no había arrebato pasional, había algo más frío, el placer del control absoluto. En ese salón silencioso, durante esos minutos finales, él era el dueño del destino de otro ser humano. Sus víctimas no eran elegidas al azar. Shipman fue selectivo, estratégico.
De las más de 250 muertes que se le atribuyen o estiman, la mayoría abrumadora eran mujeres de la tercera edad. Y esa elección no fue casual, era una forma de blindarse. Primero porque esa generación había sido educada para reverenciar al doctor. La palabra de un doctor era ley. Si el doctor decía fue el corazón, se aceptaba, se bajaba la mirada, se firmaban papeles. Y segundo, porque la muerte en la vejez suele percibirse como esperable. Una mujer de 80 años que muere por la tarde no enciende alarmas, se interpreta como el curso natural de la vida. Nadie pide autopsias, nadie imagina veneno, nadie ve un crimen donde la sociedad ya espera un final. Shipman explotó ese prejuicio como si fuera una cortina, y detrás de esa cortina montó un sistema casi perfecto. Porque lo que lo convierte en un caso fascinante y escalofriante para el análisis forense no es solo matar, sino reescribir la realidad después. Una vez que la víctima moría en su presencia, Shipman regresaba a la clínica y abría el expediente médico. Ahí ocurría el segundo crimen, la falsificación. Alteraba registros, añadía síntomas, construía antecedentes con fechas anteriores. Dolores en el pecho, signos de insuficiencia cardíaca, empeoramiento gradual. La historia clínica se convertía en un guión escrito a posteriori para justificar lo que ya había hecho. Así, cuando la familia encontraba el cuerpo y llamaba al médico, Shipman llegaba con una tristeza ensañada, bajaba la voz y decía: «Lo lamento, ya lo esperábamos, su corazón estaba muy débil». Luego firmaba él mismo el certificado de defunción. Con ese gesto cerraba el círculo, mataba, inventaba el motivo y sellaba el documento que evitaba que un forense tocara el cuerpo. Un asesinato que se encubría a sí mismo. Con el tiempo, incluso en esa comunidad acostumbrada a confiar, apareció un patrón, un sello silencioso, repetido, demasiado limpio. Muchas víctimas morían por la tarde, entre las 2 y las 4, justo cuando él hacía rondas. Muchas aparecían totalmente vestidas, sentadas en su sillón favorito, como si hubieran caído dormidas a mitad de una rutina doméstica. A veces había una taza de té a medio terminar cerca. No había signos de lucha, no había escena, solo una calma que no correspondía con una muerte real, sino con una muerte inducida. Hay casos que resumen el descaro de Shipman como una postal del horror. Marie West fue vista caminando por la calle a las 2 de la tarde, saludable, animada, dentro de lo normal. Una hora después, Shipman llamó a la policía para informar que la había encontrado muerta en su casa durante una visita rutinaria. La rapidez era absurda, casi un desafío. Y aún así, durante años, la comunidad lo aceptó, porque la máscara seguía funcionando. Su relación con el duelo dejaba algunas pistas. Testigos recordarían después lo extraño que resultaba su comportamiento tras algunas muertes. A veces parecía excesivamente amable, como si actuara el papel del médico compasivo con un cuidado teatral, pero otras veces se mostraba impaciente, incluso brusco. Si la familia lloraba demasiado, les presionaba para que llamaran pronto a la funeraria. Quería que todo ocurriera rápido. Incineración cuanto antes, porque la ceniza no habla. La ceniza no guarda rastros, la ceniza no revela diamorfina. Y mientras tanto, Hyde lo celebraba. El doctor Muerte caminaba por las calles como un héroe local, un profesional respetado que cuidaba de los nuestros. Pero el cementerio se iba llenando de sus pacientes y con cada muerte sin preguntas su confianza crecía. La impunidad tiene un efecto predecible, convierte el secreto en soberbia. Shipman empezó a sentirse intocable, y esa sensación lo empujó a ir más lejos. Ya no solo quería decidir sobre la vida y la muerte, empezó a creer que también podía tocar el dinero de los muertos sin que nadie lo notara. Fue esa codicia, y no su método, la que empezó a descorrer el velo de su teatro macabro. Porque incluso el plan más perfecto tiene una fisura, una última víctima, una voluntad sospechosa y una hija abogada que no estaba dispuesta a aceptar una explicación simple. El castillo de naipes del médico más respetado de Inglaterra estaba a punto de colapsar bajo el peso de una mentira demasiado grande. En el próximo capítulo,
el error fatal alrededor de Kathleen Grundy, la exhumación de los cuerpos y el impactante final de Harold Shipman en su celda. El verdugo de Hyde, al fin, frente a la justicia. Capítulo 3. La última inyección. La máquina de escribir golpea la hoja con un ritmo seco, como si cada tecla clavara un clavo. Un documento legal aparece manchado de tierra. Afuera, las luces azules de la policía cortan la lluvia y se reflejan en lápidas oscuras. Y bajo todo, un sonido brutalmente simple, palas hundiéndose en el barro, una y otra vez, como si el cementerio respirara. Dicen que la arrogancia es el talón de Aquiles de los psicópatas. Harold Shipman llevaba años actuando como si el mundo fuese su consultorio. En Hyde lo saludaban con respeto, le abrían la puerta sin hacer preguntas y aceptaban su palabra como diagnóstico y sentencia. Había convertido la muerte en rutina y la rutina en coartada. Cada certificado firmado era una puerta cerrada, cada cremación una prueba convertida en ceniza. Se creía intocable, hasta que en 1998 el doctor decidió dar un paso más, matar por dinero. El 24 de junio de 1998, Shipman entró en la vida de Kathleen Grundy y la apagó. Tenía 81 años, sí, pero no era una anciana frágil ni invisible. Era una exalcaldesa, rica, activa, querida. Y tenía algo que Shipman no podía sedar con una jeringa. Una hija, Angela Woodruff, abogada, con el instinto afilado para oler lo falso en la textura del papel. Días después del funeral, Angela recibió una llamada. Los abogados de su madre decían tener un nuevo testamento. Cuando lo vio, sintió un escalofrío que no venía del duelo, sino de la falsedad. El texto estaba mecanografiado de forma torpe, con errores impropios de la meticulosidad de Kathleen, y contenía una cláusula casi obscena. Desheredaba a la familia y dejaba unas 386.000 libras al querido médico, el Dr. Harold Shipman. Angela no fue a la policía hablando de asesinato, fue a denunciar fraude. Sin saberlo, estaba encendiendo la mecha que haría explotar el mito del buen doctor. La investigación por falsificación abrió una fisura en la pared del pueblo. Los agentes empezaron a repasar certificados de defunción, horarios de visitas, listas de pacientes. Y lo que a Hyde le parecía mala suerte empezó a parecerse a un patrón. Demasiadas muertes serenas en manos del mismo médico, demasiados finales sin autopsia, demasiados cuerpos que iban directos al fuego. Meses antes, incluso otro médico local había alertado al forense por el exceso de muertes entre pacientes de Shipman. Era una advertencia pequeña, hasta que dejó de serlo. Entonces hicieron lo impensable. En agosto de 1998 exhumaron el cuerpo de Kathleen Grundy. La escena fue dantesca: lluvia, barro, focos, guantes fríos, un ataúd abierto como una herida en medio del cementerio. No estaban buscando culpa en un rumor, estaban buscando química en la carne, y la encontraron. Diamorfina en su organismo, una presencia incompatible con una muerte natural. Kathleen no se había apagado por la edad, la habían empujado, con precisión médica, hacia el silencio. A partir de ahí, la caída fue una reacción en cadena. Se revisaron muertes certificadas por Shipman, se cruzaron fechas, se reconstruyeron visitas, se compararon trayectos. Llegaron más exhumaciones. Y cada cuerpo que salía de la tierra era una acusación muda, el mismo rastro, la misma quietud artificial, el mismo final sin lucha. En septiembre de 1998, la policía finalmente lo arrestó. Hyde por primera vez tuvo que pronunciar su nombre sin reverencia. Shipman siempre creyó que su mejor arma no era la aguja, sino el relato. Durante años reescribió expedientes para que la muerte pareciera inevitable. Añadía síntomas, inventaba antecedentes, sembraba en el pasado una enfermedad que justificara el presente. Pero la tecnología tiene memoria. La computadora del consultorio guardaba rastros, cuando se abría un historial, cuando se modificaba, cuando se escribía una explicación después de la muerte. Era como si la máquina hubiese estado tomando nota del crimen en silencio, esperando su turno para hablar. El juicio comenzó en 1999.
Shipman se sentó en el banquillo con una serenidad desafiante, sin remordimiento y sin bajar la mirada, como si el tribunal fuese una molestia y no un espejo. Despreció a los fiscales, negó la evidencia, se escondió detrás del prejuicio más útil. Eran mayores, era esperable. Pero el jurado vio lo que la comunidad no quiso ver. El 31 de enero de 2000 fue declarado culpable de 15 asesinatos y de falsificar el testamento de Grundy. Cadena perpetua. Un número frío para un horror que ya no cabía en una sola sentencia. Porque lo insoportable es que el veredicto no marcaba el límite del horror, sino apenas lo demostrable en un tribunal. La investigación pública posterior concluyó que Shipman asesinó al menos 215 pacientes y que había una sospecha real de muchas más víctimas. De pronto, cada fallecimiento tranquilo en una sala de estar adquiría un doble fondo. Y la confianza pública, esa que sostiene la medicina, quedó herida con una cicatriz que no se cose solo con nuevas reglas. Y aún así, Shipman no permitió que otros escribieran su epílogo. El 13 de enero de 2004, en la prisión de Wakefield, un día antes de cumplir 58 años, apareció ahorcado con sábanas trenzadas. Un inquest concluyó que además de la desesperación, su muerte buscaba asegurar la situación financiera de su esposa. Incluso al final eligió el momento. Robó a las familias la posibilidad de verlo envejecer tras los barrotes y se marchó sin confesar, sin explicar, sin devolver nada. Murió como vivió, frío, calculador, controlador. La pantalla se va a negro y empiezan a aparecer nombres. No son estadísticas, son hogares vaciados, tazas de té abandonadas, sillones que nunca volvieron a ocuparse. Shipman cambió para siempre la relación entre médico y paciente. Nos recordó que el mal no siempre tiene colmillos o garras, a veces lleva bata, habla suave y te sostiene la mano mientras te inyecta la oscuridad. Si este caso te dejó una sombra en la nuca, no apagues la luz todavía. Suscríbete ahora. Aquí desenterramos archivos, seguimos pistas y escuchamos lo que los muertos no pudieron contar. Activa la campana y acompáñame en el próximo capítulo, donde la verdad muerde más fuerte. Cada semana, un nuevo expediente.